Hermanos, qué fuerte se escuchó el último canto. No, serio, hablando serio. Sí. Bueno, retumbó. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere con su humanidad. Sí. Así que vamos a entrar a la última sesión que ustedes tienen allí para tomar nota respecto a la necesidad de la hermenéutica en la predicación expositiva. Y creo que para ir en consonancia con lo que se ha venido dando ya en la primera exposición del método gramatical histórico vital, para que cada uno de nosotros entendamos lo que la Biblia dice. Pero déjame decirte lo siguiente. Se acercaron dos creyentes a un pastor en una congregación local y uno de ellos le dice: pastor, me gustaría que predique del bautismo del Espíritu Santo y fuego. A lo que el pastor respondió: claro, ya habrá oportunidad, querido hermano, para enseñar de este evento en particular. El otro creyente que estaba al lado, escuchando la conversación, le dijo: pastor, pero yo pensaba que cuando habla la Biblia de bautismo de Espíritu Santo y fuego eran dos situaciones diferentes. El pastor respondió lo siguiente: estás equivocado, hermano. Cuando hablamos del Espíritu Santo y fuego, hablamos de lo mismo. Ahora la pregunta es: ¿quién está equivocado? ¿Son dos sucesos o es uno solo? O mejor, hacemos esta pregunta: ¿cómo puedo estar seguro bíblicamente de que lo que predica un pastor es realmente la palabra de Dios? Y creo que esa respuesta es, o lo que define lo que predica un pastor, es la hermenéutica que aplica al pasaje. Esa es la base. Por eso puedo decir a la altura de estas sesiones que un ministerio fiel a la palabra de Dios es desarrollado mediante una buena hermenéutica. Y sé que hemos hablado de esa palabra, pero déjame tratar un poquito con ella mismo. La raíz de esa palabra griega hermenéutica es hermeneia, que significa traducción o interpretación. Se utiliza en varios lugares con diferentes construcciones gramaticales en el idioma. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 26, cuando Pablo está tratando el asunto de las lenguas, de los dones, Pablo llega a decir que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene hermeneia, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. De la misma manera ocurrió cuando el apóstol Pablo, allá en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 12, esos habitantes gentiles comenzaron a creer que el apóstol Pablo era el dios griego Hermes. Usted ha leído esa historia. Y esa palabra Hermes, de ese dios falso, obviamente, viene de la misma raíz de hermeneia. Es decir, manifestaban que Pablo, que era quien llevaba la palabra, era Hermes, y que Bernabé era Zeus. ¿Por qué? Porque interpretaba a Pablo, utilizando de esa manera. Como te digo, la construcción gramatical tiene más testimonios. No es una palabra que ahora reciben en 1900, está en la escritura con diferentes construcciones. Otro ejemplo práctico sería Hechos 9:36. La historia narra que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que hermeneia, que traducido quiere decir Dorcas. Lucas 24:27, conocen la historia. El Señor Jesucristo ha resucitado, glorificado, pero se acerca a dos discípulos que aún no tienen claro todos los eventos que ocurrieron. Y el Señor Jesucristo, en su paciencia, en su amor, en su misericordia, que le dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba o explicaba en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, esa palabra les declaraba es una construcción gramatical con hermeneia, que tiene que ver con interpretar. Lo mismo 1 Corintios 12:30, 1 Corintios 14:5, 1 Corintios 14:13, 1 Corintios 14:27. En otras palabras, hermeneia tiene que ver en la esfera de ¿qué? De la interpretación. Y esa palabrita, lo hemos escuchado ahora, llegó a ser usada
para referirse, escuche bien, a principios o reglas de interpretación usados cuando se estudia un texto. Eso es hermenéutica. Es ayudar a entender a alguien un tema o hacer un asunto más claro. Como te decía en preguntas y respuestas, tú haces hermenéutica. Cuando le explicas algo a un niño, estás haciendo hermenéutica. Estás interpretando lo que quizás el niño no puede comprender. Pero la hermenéutica bíblica, ahí nos vamos a centrar en esta tarde, es una ciencia. Y si hablamos que es una ciencia de la correcta interpretación de la Biblia, eso es hermenéutica bíblica, una ciencia de la correcta interpretación de la Biblia. Tú debes de saber entonces dos cosas básicas para que tú le digas algo ciencia. La primera es que la ciencia puedes observar algo de manera objetiva. Y la segunda es que para que puedas observar algo de manera objetiva, número dos, debe haber reglas inviolables, que son fijas, que no cambian. Por esa razón, un ejemplo para comprender esto es cuando hablan de la evolución. No es una ciencia porque no es comprobable, es solo una teoría. Pero cuando hablamos de la hermenéutica bíblica, usted tiene el texto allí, usted observa el texto, es algo que usted lo puede hacer de manera objetiva y además también tú puedes utilizar las reglas, como lo vimos, gramaticales, históricas, para extraer el significado. Entonces, una ciencia. Por eso yo quiero decirte a ti que es importante, si tú tienes claro este concepto, yo no puedo ir al texto bíblico y puedo hablar algo que no dice el texto bíblico. Eso es deshonrar a Dios. No es que tú tomas la Biblia y le haces decir lo que tú quieres. Hay reglas inviolables, fijas, para interpretar la palabra de Dios. ¿Qué demanda de ti? Esta es tu parte. Estudio, investigación diligente, autodisciplina para poder honrar a la palabra. Es lo mínimo que debe hacer alguien que ha sido llamado a presentarla, a exponerla. No solamente es ciencia, sino que la hermenéutica bíblica es un arte. Es un arte. Ahora, ¿qué es un arte? Aplicar las reglas. Y ahí está el concepto de ¿qué? Exégesis. Creo que eso preguntaron hoy en la sesión. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Bueno, hermenéutica son las reglas inviolables, fijas, objetivas de lo que observas en la palabra de Dios. Y la exégesis, aplicar esas reglas, escucha, para extraer. Si tú vas con preposiciones a la palabra de Dios, tú no haces exégesis, tú haces eisegesis, que eso sería añadirle lo que tú crees a la palabra de Dios. Y eso obviamente no es válido. Entonces, la exégesis toma las reglas de la hermenéutica, las aplica al texto. ¿Para qué? Para entender lo que el autor original quiso decir, atentos, a la audiencia original, no al siglo XXI. Eso hay que entenderlo. Por eso es un arte. Por lo tanto, todo pastor, todo líder, todo aquel que quiere enseñarle a su hijo, debe, ¿qué cosa? Debe conocer y tener una buena hermenéutica, porque es el medio con el cual tú estudias el texto inspirado. No hay otro. No hay otro medio. No hay misticismo. No hay revelaciones, no hay sueños. Es la palabra de Dios. Dice Hebreos 1:1. Dios se ha revelado así a través de las palabras de Jesucristo. Incluso la palabra que tienes en tu mano es lo que sostiene el universo entero. Bendita sea esta palabra que nos sostuvo hace un rato del temblor que pegó. Pero es esta palabra, es la voluntad de Cristo dada hacia nosotros. Aún eso no nos sorprende, porque el mismo Cristo dijo que eso iba a ocurrir. Muy bien, hablando de esto entonces, dicho de otro modo, sin hermenéutica no hay profundidad del estudio de la palabra de Dios. Y si eso ocurre, como tristemente en Latinoamérica, el predicador no va a llevar alimento sólido espiritual, sino que va a dar alimento tipo salchipapa a la congregación. Y usted sabe a lo que me refiero. Y eso debilita al cuerpo de Cristo. Eso no hace que tenga doctrina sólida. Son llevados por cualquier estratagema de hombres. Y no todo el que habla de Dios
significa que viene de Dios, y entendemos eso. Por algo, ¿cuál fue la recordación de Pablo a Timoteo? En los posteriores tiempos que vendrán doctrinas de, ya tú sabes el resto. Ahora bien, hermano, hazte esta idea. ¿Qué es hermenéutica en la práctica? Bueno, como aquel minero que va con las herramientas pesadas, con el pico, la pala, etcétera, etcétera, y tiene que ir a darle con todo, a romper la piedra para hallar el oro. Bueno, eso es hermenéutica en la práctica. Llevas herramientas inviolables para descubrir el tesoro escondido que tiene la palabra de Dios. Oye, mira, este mismo joven que se le acercó a pedirle al pastor cuando comencé esto, del bautismo del Espíritu Santo y fuego, ese mismo joven fue tomado en cuenta en la misma congregación para compartir un mensaje. El pastor lo tomó en cuenta y le dice: a ti te toca predicar el domingo. El joven ansioso le dijo: pastor, estoy nervioso, dígame por favor cómo debo prepararme. A lo que el pastor respondió: tú tranquilo, mira, cuando tú llegues al púlpito, deja que el Espíritu Santo hable por ti, déjate utilizar. El joven llegó al púlpito, toda la audiencia estaba expectante, el joven saludó, abrió su Biblia, todos estaban ahí atentos y leyó esta cita que dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el joven comenzó a recordar su vida de cuando era niño y mencionaba cada rato: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La audiencia se emocionó al escuchar la vivencia del joven. Y al culminar, el joven se bajó del púlpito contento, sin saber el joven que nunca supo, que no compartió en realidad lo que dice ese texto. Días después ocurrió lo siguiente: le llega un correo electrónico a ese joven y el correo decía así: te invitamos a este seminario teológico que vamos a abrir la materia de hermenéutica. Él imprime el correo, va dando el pastor y le dice: pastor, quiero estudiar hermenéutica porque promociona que ahí te enseñan las reglas para no fallar cuando predico. El pastor le dijo: ten cuidado, vas a apagar el espíritu. Mira mi ejemplo, yo no necesito hermenéutica. Y le abrió su Biblia, donde quiero que tú la abras, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 27, y le utilizó este argumento al joven predicador improvisado de aquella congregación. Y dice Primera de Juan 2, versículo número 27, muy conocido, muy mal interpretado también, que dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sigo leyendo: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces el joven se quedó atónito, y lo que hemos aprendido en esta tarde, en esta mañana y tarde, es que primero nosotros tenemos que trasladarnos allá, no traer la Biblia acá. ¿Qué enseña esta carta? Bueno, que fue escrita en el año 85, el apóstol Juan, siendo anciano, está enseñándoles que Cristo provee salvación en todo el mundo, enfatizando lo que está escrito en su evangelio. Y cuando llega a esta parte, debemos entender que en la esfera histórica existían los que nunca han dejado de existir, tristemente, que son los falsos maestros. Y Juan está diciéndole claramente a través de este texto: bueno, mira, no debes dejarte llevar de sabiduría humana, porque tú tienes al Espíritu Santo, que es el verdadero maestro. Tampoco debes estar atento a las opiniones para pretender querer obtener y enseñar algo que suena como a verdad. Hermanos, utilizar este versículo para decir no necesito estudiar es torcerlo. Usted puede leer el versículo 26 un momento, por favor. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Os he escrito sobre los que os engañan. Así que note cómo comienza el versículo 27 con la palabra pero. Es decir, los que los engañan tienen mentiras, vienen en sabidurías humanas, vienen con ideas locas, pero ustedes tienen la forma de discernir cómo, a través
de la persona del Espíritu Santo. Ahora, no está negando que hay que estudiar. Al contrario, ¿cómo obra el Espíritu de Dios en los creyentes? Cuando estudian la palabra que el Espíritu de Dios inspiró para nosotros. Entonces, más bien el texto hace todo lo contrario. Está enfatizando, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía al compromiso verdadero por medio de Jesús, en respuesta ¿a qué? A su verdad, palabra inspirada. Y esto nos permite, ¿qué cosa? Perseverar en fidelidad, tener sana doctrina. Piensen esto. Si ese versículo dijese que no tengo que estudiar hermenéutica, entonces nos hemos ido contra la pared, porque Efesios 4:11 dice que el mismo Señor constituyó, ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, no los escucho, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, ¿para qué los pone, Señor, si no necesito? Igual de la misma forma aparece en 1 Corintios 12:28. Hay otro argumento también, mal utilizado, y es que habla que la letra mata. Usted, no sé si ha escuchado usted eso, cuando alguien va a estudiar hermenéutica o algún asunto teológico, la letra mata. Y claro que la letra te mata porque si no entiendes que Pablo hace un contraste entre la ley de Moisés, y te mata porque ningún pecador puede cumplir la ley completamente. El único que la cumplió murió en la cruz por nosotros. Entonces, Pablo tiene eso en mente y hace un contraste ¿con qué? Con el nuevo pacto, donde Dios nos ha dado nuevo nacimiento, nos ha dado entendimiento, nos ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para entender la ley de Dios. Estamos en ventajas. Así que, más por el Espíritu vivifica. Ninguno de estos dos argumentos es, oye, no necesito hermenéutica. Al contrario, la necesitas. Ahora, volviendo al joven y su pastor, te voy a ser sincero. No sé en qué quedó la situación. Lo único que sé es que tú y yo necesitamos hermenéutica para trazar bien la Biblia. Usted no es omnisciente ni yo tampoco. Por eso necesitamos hermenéutica. Y la asistencia, usted hace valedera la asistencia del Espíritu Santo con una doctrina. La doctrina del ministerio de la iluminación del Espíritu Santo en aquellos que estudian la Biblia, para enseñarla correctamente, para utilizar esas reglas. Y más bien eso fortalece, ¿qué cosa? La hermenéutica en todos aquellos que quieran tener ministerios fieles. De hecho, los que abogan por no usar principios de interpretación simplemente no están conscientes de lo que hacen cada día. Si en la vida cotidiana interpretamos, hermanos, ¿no le parece que lo mínimo es estar en el texto con estas reglas para ver lo que Dios dice? Por lo tanto, estoy terminando recién la introducción, espero nos alcance el tiempo. Bueno, por tanto, vamos a ver en esta tarde al menos 3 puntos. El primero, la obligatoriedad de la hermenéutica. Número 2, esto lo va a hacer rápido, las verdades bíblicas de la hermenéutica. Y número 3, los peligros de la ausencia de la hermenéutica. Y ahí me voy a centrar quizá un poco más. Ahora, ¿qué vamos a aprender con esto? Vamos a apreciar que somos llamados a ser dirigentes, activos, proactivos, con el estudio de la palabra de Dios. Solo así tú lo podrás honrar al Señor. Y he tomado estas palabras de un libro que recomiendo, puedes anotarlo si gustas, que se llama La interpretación bíblica protestante de Bernard Ramm, donde él cita la necesidad y nos da nuestro punto. Él dice lo siguiente en este libro, que ya está en español, gracias a Dios. Gracias a Dios, de los poquísimos materiales que tenemos en español de hermenéutica, ya está este de aquí. Bueno, cito lo que él dice, atentos. Gente de la misma cultura, la misma edad y el mismo lugar geográfico se entiende con facilidad. Patrones de significado, interpretación comienzan con la niñez y el temprano lenguaje corporal, y cuando el tiempo de la adultez llega, los principios de interpretación son tan indiscutibles que no estamos tan conscientes de ellos. Pero cuando el intérprete, aquí entras tú y yo, está separado culturalmente, históricamente, geográficamente del escritor a quien busca interpretar, la tarea de interpretación no es algo simple.
Mientras más grandes son las divergencias culturales, históricas, geográficas, más difícil es la tarea de interpretación. Al leer la Biblia nos encontramos con un volumen que tiene grandes divergencias entre nosotros. ¿Qué quiere decir él? Si han pasado 21 siglos, yo te ruego algo, por favor, predicador, no leas la Biblia y digas significa esto, porque hay 4 barreras, este es el punto, hay 4 barreras que debemos de cruzar o saltar para ver la necesidad de la hermenéutica. Y la primera barrera es, la que ya se habló aquí un poco, es la barrera del lenguaje. El idioma con que el autor bíblico humano escribe. Y sabemos que es griego y hebreo, pero yendo un poquito más allá, hablando, como decía el pastor Sixto, de la gramática. ¿Y qué debemos de saber? La gramática es el corazón. Hermanos, esto es un libro y debe ser tratado como un libro. No de forma mística, sino como un libro. Es un libro con 66 libros allí. Este es un canon, es la vara de medir nuestra. Por lo tanto, los idiomas están lejos a nuestra realidad práctica y hay que romper esa barrera. Y sé que hemos hablado de que estamos en deuda con los traductores de la Biblia, que inclusive hicieron preguntas, pero aún aquello, aún no pueden borrar completamente esta barrera del lenguaje. Este es el corazón de la interpretación, la gramática. ¿Por qué? Porque cuando alguien escribe, atentos, conforme a las palabras del autor, anota, eso se llama su léxico. Y no todos los autores tienen el mismo léxico. No todos hablan de la misma manera utilizando las mismas palabras. Así que ese léxico que el autor usa, debo de conocerlo. Además, ese léxico, esas palabras conectadas unas con otras, gramaticalmente se llama así, sintaxis. Sintaxis. Entonces, cuando hablamos, queridos hermanos, de la barrera del idioma, estamos hablando que tenemos la responsabilidad de ir a qué cosa, a entender cuál es el léxico, cuál es la sintaxis, pero hay uno más que encontramos en la palabra de Dios, el género literario. No es lo mismo una narrativa que, por ejemplo, ir a la poesía hebrea de los Salmos o de los Proverbios, donde muchos han hecho de los proverbios promesas, cuando aún su género literario indica que era la sabiduría de Dios de manera horizontal para vivir cumpliendo con principios de vida en sabiduría. Esta barrera, un predicador que honra a Dios, entonces ve la necesidad. Yo necesito saber cómo descubro el léxico, cómo veo la sintaxis correctamente, cómo identifico un género literario. Y allí, ya vamos a hablar más adelante, cuando llegamos a Apocalipsis, muchos se horrorizan. ¿Cómo trato con esas cabezas, con esas diademas y todo lo demás? Olvidando lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3, bienaventurado el que lee claramente ese libro. Hay una segunda barrera, hermanos, la barrera de la cultura. Dios se ha revelado a nosotros no a través de nuestra cultura actual, sino de la cultura donde ocurrieron los acontecimientos. Y esto es magnífico ver en nuestro gran, poderoso Dios todopoderoso, porque Él en su grande poder ha utilizado a hombres, la misma cultura de ese hombre, para llevar a cabo su plan redentor, para revelar su voluntad perfectamente como Él desea. Y aún los hábitos de hombres pecadores allí en la Escritura no obstaculizan la habilidad de comunicar libre y perfectamente. Si no, veamos ahí a David y cómo Dios soberanamente, pero en la cultura de David. Así que ignorar el contexto de la Escritura, de todo lo que estamos hablando de las culturas practicadas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos lleva seguramente al error. Así que mientras más lejos tú estés de la cultura bíblica, más lejos te encuentras del significado correcto de la Escritura. Por ejemplo,
allá los intérpretes del Medio Oriente, ellos rápidamente identificaban costumbres como criar ovejas, vivir en el desierto, cuidar los olivares, etcétera, etcétera. Pero para otras personas, en otra cultura, esto tendría mucha mayor dificultad. Como hace un rato hablábamos de la parábola del sembrador, que el resultado es, ¿qué cosa? Los frutos, y no tanto los detalles o sacarle un significado oculto a lo que está diciendo el Señor en su clara interpretación. Pero hay otra barrera más, que es la barrera de la geografía. La geografía de la Biblia, este es el escenario, hermanos, sobre el cual la obra especial y redentora de Dios tiene lugar. Es tan vital la geografía, es tan importante notar que Dios se reveló a sí mismo en la tierra y lugares geográficos específicos. Sí, pero para muchos de nosotros, por ejemplo, si no conocemos la geografía de Israel, vamos a cambiar algunos significados importantes. Por eso necesito hermenéutica. Debo conocer aún de la flora, de la fauna. Jerónimo, un padre de la iglesia, y cito, dijo lo siguiente: así como los que han visto Atenas entienden la historia griega mejor, y así como los que han visto Troya entienden las palabras del poeta Virgilio, así uno comprenderá las Santas Escrituras con un entendimiento más claro, como el que ha visto la tierra de Judea con sus propios ojos y ha llegado a conocer las referencias de las aldeas antiguas y lugares y sus nombres. Fin de la cita. Algo para que no te espantes. No estoy diciendo ni estamos vendiendo aquí paquetes para Israel de viaje. No vendemos paquetes, hermanos. Pero la idea, ¿cuál es? Que usted debe saber, si quiere ser un buen intérprete de la Escritura, usted debe de saber de geografía. Pongamos un ejemplo. ¿Qué les parece? El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 4, del 1 al 43, no vamos a leer todo el pasaje, pero eso nos da una muestra de la importancia de la geografía y aún de la misma cultura. Si usted no comprende la posición de Samaria respecto a Judea y Galilea, comenzamos mal. Por ejemplo, al norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y en la parte sur estaba Judea. Bueno, y había dos rutas realmente. Una ruta que iba por la periferia y otra que iba pasando el territorio samaritano. Pero dice Juan 4:4, declara que Jesús, dice el texto, tenía que pasar por Samaria. Así que en este viaje de Judea a Galilea, entendemos que los judíos se restringían por la enemistad a pasar por ese lugar y preferían el camino más largo. La gran pregunta: ¿por qué Jesús dijo que tenía la necesidad de hacerlo? Si no conocemos geografía, suelta otra pregunta: ¿estaba apurado Jesús? Bueno, no estaba apurado, porque Juan, este es el detalle hermenéutico, Juan dice más adelante en el capítulo 4, versículo 40 y 43, dice que Jesús se quedó 2 días extras en Samaria. Ahora, ¿qué significa esto? Leyendo entonces el relato a la luz de este factor geográfico, vemos qué cosa: la compasión de Jesús por la salvación de los samaritanos. Esa es la esencia del pasaje. Y te lo da la geografía, el saber dónde estamos. Como dice Isaías 6:3, así que te invito a estudiar geografía bíblica, porque la Biblia dice: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y la tierra, su geografía, está llena ¿de qué? De su gloria. Hay otra última barrera, hermanos, la barrera de la historia, de que tanto hemos hablado aquí. Estamos tan alejados de esa historia bíblica, aún en nosotros acá, en nuestra realidad social habitual. Había hábitos, había costumbres, por decir esto, ¿no? Dice que ellos se rapaban la cabeza en señal de duelo. O cuando Pedro dice: ceñid vuestros lomos del entendimiento. Bueno, ¿qué es eso que está pidiendo? ¿Qué es eso que está pidiendo Pedro en el primer siglo? Bueno, para ellos era muy familiar, pero no para nosotros. Por eso debemos saltar esta barrera, la barrera de la historia. Hay un libro que aquí lo tenemos en el seminario, que es una lectura obligatoria, de John Stott,
que se llama, este libro de predicación expositiva, se llama Puente entre dos mundos. Él dice que esa brecha de tiempo, desde los acontecimientos bíblicos hasta nuestros días, es omitida fácilmente por los predicadores. Y esa es la razón, dice Stott, de que muchas de las enseñanzas no son bíblicas. Es decir, leen la Biblia y piensan que eso es para acá. En vez de ir 21 siglos, eres tú y yo que tenemos que ir hacia allá a entender qué comprendió la audiencia original. Cultura, historia, geografía, idioma. Como decía Sixto, tratan a la historia como que no fuera historia. Todo predicador fiel debe entonces entender esto. Oye, entonces por eso es necesaria la hermenéutica. Claro, por eso es necesaria. Tú y yo no somos judíos. Hay un idioma que descubrir, hay una cultura que saber, hay una geografía que identificar y hay una historia que comprender. Hermanos, por eso estas 4 barreras nos dicen también de una manera implícita las verdades bíblicas de la hermenéutica. Hermanos, Dios nos dio su palabra, no la reveló para que tú y yo pensemos así. Voy a leerla y a ver si le atino o no le atino lo que Dios dice. No, la Biblia tiene claridad, hermanos. Y tiene claridad porque Dios ha provisto de 2 medios para tener claridad. Esto en teología es la perspicuidad de la Biblia, así se le llama, la claridad de las Escrituras. Número 1, te dio qué cosa, el Espíritu Santo te da la capacidad. Y número 2, te entregó una mente que utilizar para entender lo que Él quiere decir. 1405 a.C., Dios estaba capacitando a Josué para que conquiste la tierra prometida. Y ahí se aplica lo que estoy diciendo. ¿Qué le dijo el gran Yahvé a Josué? A ver, espérate, Josué, ahí te entrego la ley. Y a ver si latinas o no latinas lo que yo digo. No, Él le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás la mente. Meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces da por sentado que José iba a entender qué cosa, la ley de Dios. No era algo ahí oculto. Ya dije de Apocalipsis. Y me hicieron esta pregunta en el seminario no hace muchos días y la quise traer a ustedes. Y me dijo un hermano: pastor, ¿puede un inconverso, puede utilizar hermenéutica? Mira esa pregunta que me hicieron, buena pregunta. La respuesta es sí, pero va a torcer las Escrituras. Porque va a ver la Biblia de manera, ¿qué cosa? Intelectual, moralista, así como se ha predicado hoy día. Y esa naturaleza caída se deleita en hacer el mal, dice la Biblia. Solo que se necesita como un requisito que Dios ha entregado y provisto para nosotros, ¿qué cosa? La capacidad que da el Espíritu Santo. Así que la hermenéutica no es algo frío. La hermenéutica es que tú decides pasar tiempo con el Espíritu Santo para que te enseñe la palabra. Eso es hermenéutica. Si alguien dice no necesito hermenéutica, no quiero pasar entonces con aquel que habita en mí. Entonces, queridos hermanos, pero si hay algo que la Biblia enseña, vaya a 2 de Pedro capítulo 3 para que me acompañe y observe allí, querido hermano, lo que Pedro habló a la iglesia. 2 de Pedro 3:15 dice de la siguiente manera. Ustedes estaban en Juan, solo tienen que retroceder nada más, hermano. Cuidado, te vas a ir a Génesis, por favor. ¿Cuándo te vas a ir a Deuteronomio? Ahí solamente ahí en el Nuevo Testamento. 2 de Pedro 3:15. Pedro está hablando y dice: y tened entendido por la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. Y siga leyendo el texto. Como también nuestro amado hermano Pablo, según, mira, la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué dice Pedro? Oye, le dice a la iglesia: deben de saber que lo que Pablo enseña, hay cosas que las entendemos con claridad, pero hay otras cosas
que necesitamos mayor profundidad en estudiarlas. Ahora, note esto, este detalle del énfasis del pasaje, versículo número 16, la segunda parte. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí están los que hacen hermenéutica sin ser creyentes. Y mira esto, como también las otras escrituras. ¿Qué cosa? Pedro está colocando al mismo nivel el Antiguo Testamento con lo que está diciendo Pablo. ¿Lo puedes ver? Entonces las cartas paulinas, Pedro dice, mira, es palabra divina, es palabra de Dios. Por lo tanto, aunque haya cosas difíciles de entender, las enseñanzas de Pablo son inspiradas. ¿Pero qué necesitamos entonces para esas cosas difíciles de entender? ¿Cerrar la Biblia? No, sino más bien ir con una correcta hermenéutica para no caer en el problema de los falsos. ¿Cuál era el problema? Torcer esos indoctos inconstantes, torcer las escrituras, decir algo que la Biblia no dice. Lo segundo, cuando hablamos de las verdades, la Biblia es clara, número uno. Número dos, la terminología de las escrituras. ¿Cómo vas a explicar a tu congregación lo siguiente, por ejemplo? Si alguien está leyendo Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, entendemos eso, sencillo. Dios es espíritu, es una verdad innegable. Muy bien, llega una hermana y te pregunta, oiga hermano, usted el otro día predicó que Dios es espíritu, pero yo estoy leyendo en mi Biblia en primera de Pedro 5:6 que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A ver, espere, ¿o es espíritu o tiene mano? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, número dos, esta terminología entonces, y hay que entender esto, Dios en muchos lugares en la Biblia habla con términos humanos para que lo entendamos. En otras palabras, Dios se acomoda, esta es la doctrina de la acomodación, Dios se acomoda a su creación para hacerse entender. Y cuando habla de la poderosa mano de Dios, es lenguaje antropomórfico, donde Dios se está presentando por lo que ellos entendían que significaba mano poderosa. Si notan la brecha, ¿y qué entendían ellos? Bueno, entendían que Dios estaba hablando de ¿qué? De su todo poder, de su control perfecto. Muy bien, necesitamos hermenéutica, porque esto es gramática, son figuras gramaticales claras que está en la Biblia. Y así podrá responder bien a aquel hermano o hermana que se te acerca a preguntar, si es espíritu, ¿por qué tiene mano? No creo que usted haya creído lo que dice el Salmo 90 de las alas. Tercer punto, la progresión de las escrituras. Dios reveló su palabra de manera gradual, hermanos, a lo largo de 1500 años, utilizando 40 autores diferentes. Y aquí hay una enseñanza principal para evitar un gran error de interpretación. Pregunta, ¿Moisés tenía el mismo entendimiento de la salvación que Pablo? No. ¿Por qué? Porque Moisés apenas recibió ¿cuántos libros? 5, el Pentateuco allá en el desierto. Pero en cambio Pablo tenía completo ¿qué cosa? Todo el Antiguo Testamento. Entonces la revelación que tenía Pablo era diferente a la de Moisés, diferente a la de David. Muy bien. Pero la salvación, a pesar de tener un entendimiento diferente, seguía siendo siempre la misma, por la fe. Allá y acá. Es decir, que esto nos lleva a nosotros. Ahora imagínate a Adán y Eva. Imagínate a Adán y Eva, a Daniel. Somos privilegiados realmente por tener esta revelación completa. Y cuando entendemos esto, no puedo entonces tomar, si estoy predicando, ¿verdad?, a Pablo y tomo algo de una doctrina de Moisés, estoy cometiendo un error. Porque el entendimiento que tenía Moisés de esa doctrina era súper limitado a como Pablo lo está enseñando ahora. Hay una brecha enorme. Y eso es lo que se hace muchas veces.
4, la interpretación de las Escrituras. Hermanos, las Escrituras interpretan a las Escrituras. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. Esto se conoce como la analogía de la fe. La Biblia explica la Biblia. Así lo entendemos. Y debemos usar la Escritura como un todo. Esto es importante. Son 66 libros, pero la veo como un todo, para entender correctamente un pasaje. Hay que seguir los controles que el mismo pasaje nos da, que el autor nos da, que la historia nos da, la geografía nos da, la cultura nos da. Y esto es lo que para descubrir lo que la Biblia dice en un pasaje en particular, esta es la pregunta más importante que tienes que responder. ¿Qué quiso decir el autor a su audiencia original? Si usted no tiene esa frase en su mente cuando va a la Biblia, por esa razón, hermanos, vemos autores bíblicos como Pablo, el autor de los Hebreos. ¿Qué citan ellos? Citan el Antiguo Testamento. ¿Sí se ha dado cuenta? Lo citan para dar énfasis a sus argumentos allí. Están haciendo eso ellos. Así que esto no fue inventado por ningún hombre, sino que los mismos autores bíblicos tomaban el Antiguo Testamento y lo traían como referencia. Y eso encontramos en toda la Escritura en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Quinto, la analogía de las Escrituras. Hermanos, las Escrituras no pueden contradecirse a sí mismas. ¿Por qué? Ya lo dijeron hoy. Porque Dios es perfecto y la mente de Dios es perfecta. ¿Cómo se va a contradecir? ¿Cómo? No se puede. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia. Y cuando dice es limpia en Proverbios, está diciendo que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque viene de Dios. 1 de Pedro 1:23, escuche. Pedro dijo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Escuche, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Qué quiso decir Pedro? Bueno, quiso decir esto. Ustedes, hermanos, toda la raza humana, el cosmos incluso, está contaminado. ¿Sabe lo único que no está contaminado en la tierra? La palabra de Dios. Así que debes tener cuidado, porque si tú, siendo imperfecto, Dios te utiliza para hablar su palabra perfecta, ¿cómo es que digo no necesito las reglas inviolables de la hermenéutica? Usted ha escuchado esto. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Sabe la respuesta de manera obvia. Así que usted predica la palabra, es un ser imperfecto, un ser corruptible. Predicar algo que es incorruptible. Por lo tanto, cuando no entiendes un pasaje, el problema no es la Biblia, el problema somos nosotros. Tenemos que estudiar más entonces. Y en 2 Corintios 5:16, ¿sabe lo que dijo el mismo apóstol Pedro de lo que estoy hablando? ¿Quién es suficiente para enseñar la verdad de Dios? El apóstol Pablo, que escribió 13 cartas. Por eso decir no necesito reglas gramaticales e históricas es decir, bueno, soy más que Pablo. Dios nos libre, hermanos. La última, la singularidad de las Escrituras. Otra vez, ¿cuál es la máxima aquí, hermanos? Significa que hay muchas aplicaciones, pero hay un solo significado para cada texto. Un solo significado para cada texto. No es que para usted significa una cosa, en Estados Unidos significa otra, aquí en Berea significa otra, en el norte significa otra. No, siempre la misma verdad, pero con diferentes aplicaciones. Eso sí. Lo que el Espíritu Santo quiso que entendiera la audiencia original, eso es la singularidad de las Escrituras. Kaiser Jr., un excelente autor de libros de predicación, hablando a los predicadores, dijo esto:
El objetivo entero del expositor es explicar tan claramente como sea posible lo que el escritor quiso decir cuando escribió el texto que se está predicando. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta, hermano? Enseña la Biblia para que la gente entienda lo que el autor original quiso decir a su audiencia original. Esto demanda esfuerzo. Esta es la intención del autor, lo que hay que descubrir. Por eso debemos conocer lo más que podamos acerca del autor. ¿Dónde vivió? ¿Cómo creció? ¿Qué pensó? ¿Qué situación política tenía? Todo lo que abarca la historia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Efesios 5:25. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, el principio es uno solo. Amen sacrificialmente a sus mujeres, desde Éfeso en el siglo I como ahora. Pero la forma sí cambia. No estamos en Éfeso, estamos en Ecuador. Pero el principio y la enseñanza es una sola, tanto allá como acá. Por ejemplo, también cuando enseñas a un niño o cuando enseñas a un adulto la misma verdad bíblica, no vas a utilizar las mismas palabras, pero es el mismo significado. Por eso yo estoy fervientemente en contra de las congregaciones que llevan a los niños para que se enfoque en el pez que tragó a Jonás. Y mira, y dibuja el pez, y la canción del pez, y la canción del pez. No, el niño necesita también el evangelio, hermanos. Y es la misma verdad que necesita el adulto, el anciano y todo. No es que son pequeños, no, la misma verdad. Y para eso necesitamos hombres comprometidos con hermenéutica, para que si hay ese desfase en algún lugar, lleve, por favor, esta luz a través de la misma escritura. Algo más que se me vino a la mente cuando estaba preparando esto, es cómo en las interpretaciones tan peligrosas, muchos leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y rápidamente lo aplican a la iglesia o lo aplican a nuestros días. Y debes tú de saber que cuando se emitió el Antiguo Pacto a Moisés, primero fue un pacto condicional a Israel. Y segundo, pasaron 1445 años hasta que inició el nuevo pacto. ¿Cuándo inició, estimados pastores, el nuevo pacto? Con Cristo en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Ahí comenzó el nuevo pacto. Y un ejemplo de esto es cuando se lee el Antiguo Testamento y vemos que Dios le promete cosas materiales a Israel. Y lee a alguien ahí para motivar a un hermano y le dice: mira, si tú haces esto, mira, Dios te va a bendecir. Bueno, ese es un pacto condicional. Si Israel obedecía la ley, le iba a ir bien. Si la desobedecía, terminaron en el exilio. Maldiciones de Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, maldiciones y maldiciones del pacto. Nuevo pacto. Entonces, ¿qué tiene el nuevo pacto para nosotros? Bendiciones espirituales. Pero si Él te desea bendecir materialmente, es por gracia. No es porque tengo que ir a reclamar, tengo que ir a decretar, tengo que ir a decirle: sí, Señor, me agarro de tu promesa. ¿Qué es eso, hermanos? No, eso es falta de hermenéutica. Pobre Pablo, encerrado en la cárcel allá en Roma, en su primer encarcelamiento. En lo mucho o en lo poco, todo lo puedo en Cristo. Ese es el significado. Es para la escasez, no es para andar pidiendo cosas, ni para que Dios cumpla nuestros deseos internos materialistas. No hablan nada de eso. Hablando de esto, hermanos, te voy a dar tres pautas allí para que tú el Antiguo Testamento al menos lo tengas claro y a ver si se aplica los principios en otra parte de la Escritura. 3 pautas. La primera, debe enseñarse en el texto. La segunda, esa verdad se enseña en toda la Biblia. Y tercero, si esa verdad se enseña en las epístolas para la iglesia, entonces adelante, es nuestra.
Ese es el principio. Por ejemplo, ¿Dios es santo? Sí, en el antiguo pacto, desde la eternidad pasada, en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es atemporal. Dios no es medido por el tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Él es atemporal. La salvación, como vimos, antiguo y nuevo pacto, la misma. Salvación solamente por la fe. No entender esto es como decir cuando tu esposa te dice: oye, cuando termines el simposio, por favor tráete pan para la casa, y te manda un WhatsApp. Tú no haces esto. Bueno, mi esposa me pidió pan, pero este pan, ¿será que quiere yogur o será que quiere un encebollado? ¿Cómo tú lo entiendes? Pan es pan. Así que si aún eso entendemos, ¿qué nos exige entonces estos puntos? Cruzar las barreras, tener conocimiento de estas 6 características. Y aquí me van a tener paciencia con el último punto. Espero me dejen terminar esta charla, porque el tercer punto es el peligro de la falta de hermenéutica bíblica en las congregaciones. Téngame paciencia, por favor. Cuando no hay una buena hermenéutica bíblica, con todo lo que se ha dicho desde temprano hasta ahora, hay reglas en las congregaciones o doctrinas como las siguientes. La mujer no debe usar pantalón. El velo es obligatorio en la mujer. No puedes comer carne de cerdo. El diezmo es obligatorio. Prohíbes que se toquen instrumentos en la adoración. Prohíbes celebrar las fiestas, las fiestas como Navidad, por ejemplo. La iglesia se caracteriza por no ejercer disciplina en los miembros. Hay vida pecaminosa y el pastor no dice nada para que la gente no se vaya. Hay demasiado énfasis en el dinero y le dicen a las congregaciones: la idea en cuanto más dinero usted dé, más Dios le va a retomar. ¿Qué truco preferido por parte de los predicadores para vaciar el bolsillo de los creyentes? Y hay iglesias donde dicen: nosotros estamos en contra de la prosperidad. Sí, está en contra, pero sin embargo utilizan mal cuando le dice a la congregación: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3:9. También doctrinas equivocadas por una hermenéutica, sin hermenéutica, se habla de guerra espiritual, y tanto más se habla del diablo que del mismo Cristo. Y se le atribuye a los demonios la obra de la carne, y se le llama el espíritu de la idolatría, el espíritu de la envidia, el espíritu de la fornicación, de adulterio, etcétera, 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 etcétera. En otras palabras, ven demonios detrás de cada arbusto. Bueno, la falta de hermenéutica bíblica provoca desnutrición raquítica, infecciosa en la iglesia. Por eso es que vemos confesión positiva, confiésalo, reclámalo. El avivamiento de la risa, por eso se les hace difícil someterse a las autoridades, atar y desatar demonios, maldiciones generacionales. Pero nunca se habla en estas congregaciones bíblicamente, hermenéuticamente, de que la Trinidad de Dios, la deidad de Jesucristo, la humanidad perfecta del Hijo de Dios, la encarnación, la resurrección corporal de Cristo, la salvación por gracia por medio de la fe únicamente, la supremacía total de la Biblia en todo asunto de doctrina y práctica. No se habla del reino milenial de Cristo en la tierra, la futura segunda venida de Cristo, la futura resurrección de los muertos. ¿Por qué? Falta de comprensión de esta doctrina es claro indicio que no hay hermenéutica sólida, una interpretación vana, trivial. Así que, queridos hermanos, si no se conoce de hermenéutica, no podríamos tener un ministerio de la palabra fiel a quien le encomendó. Y tú puedes preguntar: oye, ¿Pedro y Pablo y los apóstoles tuvieron hermenéutica? Sí. Solo mira los sermones, como se decían antes en Hechos 2. Ahora, son un resumen conforme a los propósitos de Dios lo que tenemos en la Biblia. No son todo el sermón de ese momento, pero tiene indicios claros. Ahora acompáñame a 2 Timoteo, por favor. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. El pastor Sisto lo tocó, pero ya estoy a punto de terminar. Solo me faltan 3 horas y media, así que es algo poco. 2 Timoteo 2:15. Mire lo que dice la Escritura. Hace un rato lo vimos, hermanos. Y dice: ya no me digas, yo ya sé esto. Muy bien.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creo que una mejor traducción sería que maneja con precisión, que traza con precisión la palabra de verdad. Bueno, un obrero trabaja hasta el cansancio. ¿Para qué? ¿Dónde está la hermenéutica, José Luis? Mire el peligro. Si no existiera el peligro, si la hermenéutica, estoy seguro que no estuviera el versículo 16, que dice que había en la iglesia de Éfeso: mas evita profanas y vanas, ¿qué cosa? Palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué cosa? A la impiedad. ¿Sí se da cuenta? Pablo vivió lo que predicó y le está transmitiendo a Timoteo cuando Timoteo estaba en una congregación donde por ser joven le decían: no te vamos a hacer caso. Quería dejar todo botado. ¿Y Pablo qué le dijo? Recuerda, tú eres un hombre de victoria, ven acá para apapacharte. No, predica la palabra, céntrate en la palabra, porque solo con la palabra vas a detectar lo falso. Ahora yo te hago esta pregunta a ti: ¿quiere eso Dios para la congregación que por gracia tú pastoreas? ¿Quiere Dios algo menos que una congregación fortalecida por la sana exposición bíblica? ¿Quiere Él algo menos que enseñemos a nuestros hermanos a valorar la doctrina que transforma las vidas? ¿Quiere Él algo menos que una iglesia que ama y obedece su palabra? ¿Quiere Él algo menos que tú seas un predicador fiel, enseñando la intención original del texto? Por eso se necesita hermenéutica. Muchos predican porque están haciéndose un nombre. Quieren like en el Facebook, en YouTube. Están buscando su propia gloria, hermanos, en vez de llevar alimento espiritual sólido. Ellos quieren ser protagonistas ante los demás. Quieren alimentar su ego y quieren controlar, y de hecho lo hacen tristemente, mentes ingenuas donde no se predica la palabra. Pero tú debes recordar que tú y yo solamente somos, ¿qué cosa? Mayordomos de Dios. No buscamos nuestra propia gloria, sino que buscamos la gloria de Dios. Y eso ocurre en la forma práctica cuando tú y yo estamos exhaustos ante la palabra de Dios. Si no es mentira, si no solamente es palabras románticas, palabras bonitas. Yo quiero mi ministerio para la gloria de Dios. Entonces tienes que estar en la Biblia, tienes que tener reglas para trazarla bien, para que les pases con el Espíritu Santo y te ayude. Y que cuando tú llegues a la congregación ese día domingo, habiendo orado en humillación, y tú pidiendo: Señor, no quiero que me vean a mí, muestra a Cristo, Señor. En ese momento, gloria a Dios por eso. ¿Cómo reaccionas tú si este domingo que te toca predicar ves al Señor Jesucristo que está en la primera fila de asientos? Está con un cuaderno tomando apunte lo que tú dices, y a medida que pasa su sermón, el Señor anota y dice: eso no dice, eso no dice, tampoco dice, peor eso, peor el chiste que dijo. Pero al final baja del púlpito, se te acercan los hermanos y te dicen: pastor, gran mensaje. Pero Jesús diría: no dijiste lo que yo mandé a decir. Aunque no lo hayas pensado, Jesús no va a estar el domingo en tu congregación. Va a estar siempre, porque Él es omnisciente cada vez que se abre su palabra. Así que no solo el domingo, Él va a estar siempre donde se abre su palabra. En muchos lugares para ser deshonrado, pero en aquellos que tienen conciencia de lo que la Biblia demanda, de las barreras, de los principios, de los peligros que existen, van a estar en el texto utilizando estas reglas inviolables que es la hermenéutica gramatical e histórica. Ahora, no me quiero ir, hermanos, porque lo que estoy diciendo no lo saqué de mi pensamiento. Cuidado, anda al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo número 1. Mira lo que dice ahí. Esto le dijo Pablo a Timoteo. Así que lo que estoy diciendo está aquí. Dice, versículo 1, Pablo, ¿qué le dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es como que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: oye Timoteo, mira, predica la palabra, yo me hago a un lado, pero tú te quedas de frente con el Señor Jesús mirándote, a ver lo que vas a hablar. Por eso dice el versículo 2, puedes verlo allí: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa en el griego siempre, constantemente. ¿Qué tienes que hacer con la palabra? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué cosa? Doctrina, enseñanza. Hay pastores que escuchan la palabra doctrina y les comienza a picar el cuerpo, les causa alergia. Hermanos, había un problema en la iglesia en Filipos. Dos hermanas ahí no se llevaban tan bien, así como a veces pasa en nuestras congregaciones, Evodia y Síntique. Pueden verlo en capítulo 4, no lo vean, se lo estoy refiriendo. Pero en el capítulo 2, cuando Pablo observa que hay este tipo de mini divisiones, ¿qué dijo Pablo? Vamos a solucionar esto, pero no lo vamos a hacer moralmente, lo vamos a hacer con doctrina. Por eso dice Filipenses capítulo número 2, versículo 4: ten superior a los demás más que a ti mismo. Y comienza a enseñar el ejemplo supremo de humildad. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Porque Pablo entendía lo que debes entender tú y yo, que la única manera de vidas transformadas es predicando la palabra de Dios, su doctrina, teología. ¿Y qué significa en el versículo 2 predicar la palabra? Le estaba diciendo Pablo a Timoteo: oye Timoteo, centra tu ministerio en comunicar la verdad de la palabra de Dios. Esa es la esencia por la cual Dios te salvó. Así que un ministerio fiel no necesita otra cosa, hermanos. Ya lo dijo Sixto. Un ministerio fiel lo único que tiene que hacer es predicar la palabra. No más programas, no más reuniones, no tantas actividades, pero sí predicar la palabra de Dios fielmente, cimentados en la roca, no en la arena. Tu trabajo, pastor amado, es predicar la palabra y comunicarle fielmente. Por eso necesitamos hermenéutica. No tenemos que ir a la Biblia. Para mí significa esto, sino Dios dice esto en su palabra. Habla lo que Dios habló. Versículo 3. Por eso dice, mira el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo, ¿qué cosa? La gente comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alerta, las iglesias que tienen miles de personas no significa que Dios está respaldándola. Lo puede ver. Hay pastores que a veces se sienten allí al ver otros ministerios, porque son 20, 30, 40, 50. Yo te digo, hermano, enseñar a 20, 30, 40, 50 la palabra de Dios fielmente tiene una trascendencia eterna más importante que aquellos que van a rascarle los oídos con psicología, con misticismo y con prácticas inadecuadas. Así que Cristo no va a preguntar por el número, va a preguntar si fuiste fiel con esta palabra. Eso es lo que interesa, eso es lo que importa sobre esta tierra. Para eso se formó la Apex, hermanos. La Apex se formó porque Dios desea que en esta ciudad, en este país, existan hombres comprometidos con su palabra. Por eso necesitamos hermenéutica. Versículo número 4. Qué terrible, observa: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tu ministerio no puede caer en esta categoría, querido hermano. ¿Dónde está hermenéutica? Mira el versículo 5, ahí está. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Qué tienes que hacer? Cumplir tu ministerio. ¿Cómo? Predicando la palabra. Ahí está, según el contexto. Y yo sé que ustedes saben, voy a dar por sentado, que en la primera carta que Pablo entrega a Timoteo, que la conocemos como el manual del pastor, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12,
Pablo animándolo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mira lo que le recomendó Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le estaba diciendo Pablo: lee el texto, explica el texto y aplica el texto. ¿Cómo logras eso? Con hermenéutica. No quiero irme dejando en el aire la pregunta de ese joven que se le acercó al pastor: el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Acompáñame a Mateo capítulo número 3 para terminar en esta tarde. Mateo 3, ahí encontramos esa referencia de ese joven que se acercó a su pastor para decirle: quiero que predique de esto. Y habían dos posturas, ¿se acuerdan? Una de que es un solo evento y otro que son dos eventos. Primero, si estamos atentos a todo lo que hemos escuchado, entonces, primero, la gran pregunta: ¿quién es el autor? Bueno, Mateo. ¿Qué enseña el libro? El reino de Dios. Y con eso en mente, Mateo, que fue un discípulo de Cristo, cogido por su gracia, a lo largo de todos estos capítulos, él va a enfocar el reino de Dios a su rey. Capítulo 3, Dios mandó un precursor del rey, que fue Juan el Bautista. Nota el versículo 1, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, ¿cuál era el mensaje del reino? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, la idea es que estaban allí los que eran falsos. Ves el versículo número 7, al escuchar, al ver a él, o sea, a Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Ahora, un bautismo de arrepentimiento era un preparativo para recibir al rey de Israel, al Mesías. Muchos llegaban, pero también llegaban los falsos. ¿Y cómo los halaga Juan el Bautista? Versículo 7, y les dice: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Y note la predicación del evangelio, porque Juan está diciendo: son pecadores, vienen con un falso arrepentimiento, pero hay la oportunidad. 8, haced pues frutos, una mejor traducción sería adecuados, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no solo basta con que digas me arrepiento, sino que eso debe ser llevado a la práctica. En el pasaje paralelo en Lucas 3, de 10 a 14, ahí se nos detalla cuando se dice: el que tiene 2 capas, entregue una. Te piden 1 milla, camina 2. Bueno, siga conmigo acá. Mira el error de los fariseos en el versículo número 9. Pensaban que eran descendientes étnicos y ya podían ser salvos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fulminado el ego, fulminado directamente. Ahora, nota lo interesante del versículo 10, porque esto nos va a llevar a la respuesta que queremos encontrar. Así que no solamente Juan le dice: arrepiéntanse, no solamente le dice: hagan frutos dignos, que eso se vea, sino que le va a decir las consecuencias de no hacerlo. Versículo número 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Entonces, ¿qué tiene en mente Juan? Arrepiéntanse, por gracia esperamos Dios los salve, hagan frutos dignos de eso, que se vea, porque si no lo hacen, mueren en esa condición. ¿Qué ocurre? Como cuando ustedes cortan un árbol, lo manda al fuego, quema, duele, ceniza, juicio. Aclaración, versículo 11. Qué aclaración tan importante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y va a hablar del rey, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué más? Fuego. Muy bien. Si no tuviéramos el versículo 12,
¿qué diríamos entonces? Oye, el Mesías que viene va a bautizar para los que se arrepienten en su salvación, la promesa del antiguo pacto, Jeremías 31, Ezequiel 25, que les cambiaría esos corazones. Es decir, el Espíritu los regeneraría estando muertos en delitos y pecados. Es decir, que el Espíritu Santo les daría una nueva vida en Cristo por creer en el Mesías. Pero los que no se arrepienten, el Rey del universo, el Rey de Israel, a quien yo estoy abriendo camino, Él los va a bautizar en fuego. ¿Cuál fuego? El que dijo pues en el versículo 10 del juicio. Y si eso fuera poco, mira el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Wow. Y quemará la paja. ¿En qué cosa? En fuego. Pero aquí va a añadir algo que Jesús utilizó constantemente en este evangelio al referirse del infierno: en fuego que nunca se apagará. Entonces, gramaticalmente, a estas observaciones rápidas que por tiempo hemos hecho, ¿qué significa entonces Espíritu Santo y fuego? Dos eventos: al salvación, Espíritu Santo, vida eterna; pero el fuego, castigo por tu incredulidad. Se equivocó el pastor porque no tenía hermenéutica. Hermanos, esto es tan vital para nuestros ministerios. Se necesitan hombres que deseen pagar el precio. Se necesitan hombres que deseen pagar el precio de estudiar diligentemente las Escrituras, de que ya no se dejen engañar, sino que sea el mejor maestro, que es el Espíritu Santo, usted aplicando las reglas, entendiendo y siendo convencido por el Espíritu, que usted descubra la intención original, que usted transmita, que usted salte esas barreras y que evites los peligros de la falta de hermenéutica. Solo así, hermanos, ese ministerio le puede dar gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra inerrante, infalible, grandiosa en gran manera, como lo es su esencia, Padre. Cuánto rogamos nosotros que en la mansedumbre de cada uno de los oyentes podamos reconocer, que necesitamos pasar en el texto, utilizando el texto con reglas inviolables, gramaticales, históricas. Señor, mi petición no solamente es para mis hermanos, sino aún para mí mismo, porque queremos, Señor, que tu palabra corra en este país, que corra en esta ciudad a la manera como usted la envió, con hombres fieles, comprometidos. Ruego, Señor, ruego que nuestra oración, conforme a su voluntad, a su tiempo, a su gracia, en su providencia santa, Padre, dé los frutos para su gloria, para su honra, Señor, porque lo más importante de esta tierra para los hombres caídos es tu palabra bien predicada, para que el Espíritu lleve a los pecadores a honrar a Cristo y a honrarlos y vivir conforme a la inerrancia de tu voluntad. Bendícenos, Señor, y avívanos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.